la respuesta en la pregunta 1. ¿A qué se refiere la responsabilidad civil? Al tema de los servicios públicos, de la luz, del agua. Verde, verde. A la forma en cómo administra un ciudadano común sus recursos. No. A ver, vamos a recordar las 4 responsabilidades que vimos en clase. Una era la responsabilidad ejecutiva. Que se le pide, ¿qué se le pide? Por los resultados. La responsabilidad administrativa. ¿Qué era? Cumplimiento de los procedimientos. La otra responsabilidad era la civil. A ver, ¿alguien se acuerda? Se trataba de resarcir el daño económico cuando hubiese existido. Y por último, la responsabilidad penal cuando existía un delito. Entonces, la responsabilidad civil significa resarcir el daño económico cuando lo hubiera. Si ustedes, por ejemplo, por recibir una materia prima de mala calidad, genera un daño económico a la empresa, tiene una responsabilidad civil y por lo tanto tiene que resarcir, devolver el importe del cual ha afectado a la empresa. ¿Ya? Y la responsabilidad en este caso administrativa sería no seguir los procedimientos correspondientes y como consecuencia de eso puede ser sujeto de una llamada de atención, suspensión, retiro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si usted ha cometido, digamos, un tema administrativo, pero esa falta administrativa no generó un daño económico, entonces solamente le aplica la responsabilidad administrativa. Pero en este caso la pregunta significaba la responsabilidad civil. ¿Alguna pregunta sobre la respuesta? En la pregunta 2 decía, explica la jerarquía de la planificación. ¿A qué significaba eso? A ver. Mariluz Suárez, ¿cuál era la respuesta? Era un conjunto de planes, era un conjunto de proyectos, era un conjunto de programas, era un conjunto de ideas, si no me equivoco. Tarea. Eso. Entonces, la pregunta era... Era una estrategia de planes, los planes eran un conjunto de programas, los programas eran un conjunto de proyectos, los proyectos eran un conjunto de actividades
y las actividades eran un conjunto de tareas. Perfecto, esa era la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Entonces, los planes de desarrollo, la estrategia de desarrollo era un conjunto de planes, los planes un conjunto de programas, los programas un conjunto de proyectos, los proyectos un conjunto de actividades y las actividades un conjunto de tareas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. La pregunta número 3. Dibuje el organigrama del práctico número 1. Buena parte de los alumnos han respondido dibujándome el organigrama que teníamos en el práctico número 1, pero no de la empresa del cual ustedes estaban trabajando. ¿Ya? Vamos a ver ahorita. Licenciado, perdón. Sí. Nos pusimos de acuerdo en trabajar con ese mismo organigrama. Pero no es el organigrama de la empresa Huawei. Es similar, de hecho. ¿Ah? La verdad que tomamos la decisión de aplicar lo que es su organigrama por motivo de que el organigrama de la empresa, hay algunos, ¿cómo se llama? Algunos parámetros que son menos, entonces el de usted estaba más completo y lo que preferimos es como establecer, ya que los grupos los tenemos de acuerdo al organigrama de usted. Entonces lo que hicimos fue aplicar el de usted. Pero en todo caso, ese no es, repito, ese no es el organigrama, ese era un modelo que ustedes deberían, en todo caso, respetar el organigrama de la empresa del cual están haciendo el práctico. ¿Ya? Bueno, en todo caso, licenciado, la verdad que... Perdón. La verdad que es bastante similar, solo que tiene otros nombres, los mismos cargos prácticamente tienen otros nombres simplemente. Pero bueno, podemos seguir el otro como usted indica. Por eso le digo, entonces esta respuesta ha sido inválida porque ni ustedes mismos se han puesto de acuerdo. ¿Ya? Y además, en el documento que ustedes deberían subir en el Classroom, no hay el organigrama de la empresa Huawei. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, el organigrama que se les dio a ustedes en el práctico número 1, ¿dónde está el práctico número que está? Este organigrama era un organigrama de referencia. Ustedes deben aplicar y trabajar con el organigrama de la empresa y el cual están utilizando para hacer el práctico número 1. ¿Ya? Aquí se les puso un ejemplo de un área, una empresa con un directorio, una gerencia general y 4 gerencias de área. En la empresa, por ejemplo, si ustedes van a la cervecería, tiene como 9 gerencias de área. Entonces ahí ustedes deberían decir cómo organizamos los grupos, siendo que hay más de 4 gerencias de área. Ahí está la habilidad de poder aplicar los conocimientos que estamos viendo en clase en un tema concreto. Bueno. Ese era, dicen, ¿cómo se dice? El dilema entre la toma de decisión entre todo el grupo. Pasa que el organigrama que encontramos nosotros de la empresa tenía menos gerencias, las cuales nosotros nos habíamos enfocado. Entonces nos basamos nosotros para dividirnos todas las gerencias y todos los grupos de acuerdo a su organigrama de usted, porque lo vimos más completo al organigrama de la empresa azucarera que es Huawei. Entonces, por ese motivo, lo que tomamos la decisión es, vamos a hacer el organigrama del ingeniero porque está más completo al organigrama que está en el de nosotros, ¿no? De la empresa. Porque si tomábamos el organigrama de la empresa, eliminaríamos algunas gerencias que ya estaban establecidas en el grupo.
Sí, pero reitero, si ustedes están haciendo un práctico sobre una empresa, tienen que aplicar los datos de la empresa. ¿Ya? Entonces no tienen que forzar una organización que no existe en la empresa. Entonces lo que correspondía era que ustedes, que justamente el práctico tiene que ver con la materia que es organización, ¿ya? Y ahí ustedes tenían que reorganizarse y de repente una gerencia partirla en dos para poder cubrir los 6 grupos que habían organizado. Pero no tratar de forzar un organigrama que no existe en Hawaii para dar, digamos, actividad a cada uno de los grupos. Le entiendo, Luis. Pero un ratito, Luis Enrique. La envío el organigrama al grupo de WhatsApp. No sé si lo puede compartir y nos ayuda un poco también, por favor. A ver. Esperemos un ratito. Un ratito. ¿Ese? Sí, ese mismo. No lo podemos extender más. Lo podría, bueno, se puede descargar y ahí lo va a abrir. Sí, ahí tendríamos que descargarlo un ratito en todo caso. Ya. A la derecha. Sí, ya, sí, estamos en eso. ¿Ya se ve mejor? Con los antivirus. Ahora ¿Perdón? está armado con los antivirus, le digo. Aquí tiene, mire, una asamblea de accionistas, tiene un directorio y tiene una gerencia general. Tiene una gerencia técnica, una gerencia administrativa financiera, una gerencia comercial y laboratorio. Tenían para los grupos, hay aquí 4 gerencias de área, tiene un directorio y tiene una gerencia general. Entonces, fíjense que la gerencia técnica difiere desde el nombre hasta las diferentes, hasta los diferentes departamentos que cuelgan, que dependen de la gerencia técnica. Fíjense que el departamento de la gerencia de administración y finanzas hay un departamento que solamente tiene personal administrativo y personal de servicio de administración, que es diferente a lo que ustedes han puesto. La gerencia comercial tiene unas jefaturas regionales y el laboratorio tiene jefe de laboratorio, que en este caso, en el organigrama que vimos nosotros, no hay un jefe de laboratorio. Por lo tanto, si ustedes ven, es diferente al organigrama que ustedes han presentado. Buenas, ¿en qué le podemos ayudar? Ya, en la primera oficina 1 con el licenciado David Toruco. Sí. Creo que está. ¿Ya? Licenciado, en todo caso tendríamos que trabajar con este organigrama de Hawaii, todos los grupos. ¿Cuál? O con el organigrama todos los contraseña es la que coloca siempre. Eduardo, por favor, su micrófono. Claro, solamente dejaríamos aquí a la asamblea de accionistas porque ahí no hay ninguna tarea, por ejemplo, ¿no? Eso lo asumiría, digamos, el directorio, el grupo del directorio. Y tendríamos las 4 gerencias de área y la gerencia general. Entonces, al grupo 6, por ejemplo, le correspondería la gerencia de laboratorio. Pese que fíjense que aquí no tiene el nombre de gerencia, pero jerárquicamente está en el mismo nivel que las otras gerencias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está en el mismo nivel. Podríamos asumir que es una gerencia de laboratorio.
Entonces ya a cada gerencia, a cada grupo le corresponde esta área, esta otra, la otra y la otra. Aquí sería un grupo y aquí sería el otro grupo, más las 4 gerencias de área. Entonces, decir que es igual no es igual. Hasta los nombres. ¿De acuerdo? Ahora sí, dicen mucho más claro. Vamos a volvernos a reestructurar entonces de acuerdo al organigrama que tenemos, que es de la empresa en sí, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, Licen. Bien, Gracias. dejamos de compartir. Licen, muy buenos Sí. días. Buen día, Santiago. Quería decirle, mi sonido se escucha bajo, ¿por qué será, no? ¿Yo lo escucho bien? Mi sonido se escucha bajo, la verdad que no sé por qué. Es su dispositivo en todo caso. Nosotros lo escuchamos bien acá. Ah, ya, a ver, voy a tratar de arreglarlo, gracias. Bueno. Volvemos entonces, dejamos de compartir esto, perdón, volvemos al examen. Acá está. Estamos, dibuje el organigrama y resuma, dice ya la otra pregunta. Aquí ya era resumir el trabajo de cada uno de los grupos. En la primera, en la pregunta 3, era el organigrama general. En la pregunta 4 ya se refería al tema específico del área que le correspondió a cada grupo. Y aquí igual tiene que respetar el organigrama, ¿no es verdad? En este caso, por ejemplo, el grupo 6 se llama el grupo de laboratorio, que en el otro caso tenía alguna similitud que era control de calidad, ¿no es verdad? En el caso del grupo 3, por ejemplo, estaba la gerencia de producción en el modelo, pero aquí se llama gerencia técnica. Entonces tienen que responder a ese tipo de organización que tiene que ver, que está asociado con el trabajo práctico que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que se le pedía. Entonces, algunos volvieron a repetir el error del organigrama y decir que la gerencia era la gerencia de producción, por ejemplo. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos iríamos a la pregunta número 5. Que tiene que ver con el práctico número 2. ¿Cuál es el práctico número 2? El Congreso Universitario, lo del ICU y todo eso, el práctico 2. Bien, algunos han respondido medianamente, otros han confundido y han hecho una respuesta general, ¿ya? Y aquí era lo que teníamos en el, vamos a ver ahorita, el práctico número 2 acá. ¿Se ve la pantalla? Sí. Entonces, al grupo 1 le correspondían los temas. Ratito. Al grupo 1 le correspondían los temas, estos temas.
Fíjense que en la pregunta habla de la composición y atribuciones. Algunos solamente han comentado el tema de la composición y no han comentado el tema de las atribuciones. Por ejemplo, aquí le correspondía al grupo 2 y aquí habla de las atribuciones, que eso en realidad era lo que más nos interesa. Aquí el grupo 3 hablaba del consejo facultativo y hablaba, fíjense, de la composición y de las atribuciones. La mayor parte ha hablado de la composición, pero no ha hablado de las atribuciones. El otro grupo le correspondía las atribuciones del decano. Al otro grupo, al quinto, el consejo de carrera, igual, con la composición y las atribuciones. Finalmente, el grupo 6 era las atribuciones del consejo de carrera, perdón, del director de carrera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una duda. Pasa que en ese punto usted en clase nos había dicho que nos iba a preguntar, o sea, en la pregunta en específico, en el examen no decía que había que hablar, por ejemplo, sobre la composición y las atribuciones, pero usted en clase nos había dado a entender que teníamos que resumir lo más importante de esos artículos. Entonces creo que es por eso que la mayoría hemos resumido como que lo más importante y no lo hemos hecho por parte, o sea, composición y atribuciones. Sí, tampoco se le pidió, digamos, que, porque son varios artículos, que pongan todos los artículos. El tema era lo más principal de la composición y lo más principal de las atribuciones. ¿Ya? No, en todo caso, en la pregunta no decía detalle las atribuciones, los articulados, incisos de cada articulado que establece el estatuto orgánico. No decía eso. Decía, haga referencia al práctico número 2. Entonces, en el práctico número 2 estaba claro, ¿no? Composición y atribuciones, principalmente, pero en la pregunta no se les pedía que detallen ustedes cuáles eran todas las atribuciones. ¿Ya? No sé si queda claro, María José. Sí, Lice, está bien, pero como usted en la clase nos había dicho que era más que todo como un resumen de lo más importante, creo que no tomamos en cuenta. Pero para la próxima vamos a se le ha tomado en cuenta, lo que le estoy diciendo yo es de que en algunos casos, algunos alumnos solamente pusieron, por ejemplo, la composición, pero se olvidaron de las atribuciones. ¿Ya? Esa es la observación que estoy haciendo. No he dicho que todos no pusieron nada, no han puesto. Volvemos entonces al examen. Aquí estamos en la pregunta número 6. Los instrumentos de la organización, ¿cuáles son? Eran dos, son dos. Organigrama. A ver. Manual de funciones. Manual y el organigrama. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Afirmando, Lisa. Bien, ¿qué es entonces? ¿Qué era la respuesta? Los manuales y el organigrama. Bien, entonces son los manuales y el organigrama. Listo. Era una pregunta regalada ahí. Un anticipo de Navidad. ¿Tiene alguna pregunta? Bien. Pasamos a la otra. Describe los principales factores para evaluar a los proveedores. Y aquí tenemos, perdón. Tenemos ¿dónde está?
Estoy mintiendo un ratito. Un ratito. Espera, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, listen. Bien, se refería a esta la pregunta, de tal manera que ustedes puedan considerar qué elementos deberían considerarse en cada uno para evaluar a los proveedores. Aquí hablamos de bueno, hablamos de la calidad, hablamos del precio, hablamos del plazo de entrega, el plazo de pago, la garantía, ¿verdad? Y a cada uno le damos un puntaje. La mayoría ha respondido, si bien, digamos, tampoco se le exigió un cuadro así bonito, bien rayado, pero lo que importaba era el concepto, ¿no es verdad? ¿Qué elementos deberían considerarse para evaluar a los proveedores? Entonces, esa era la respuesta. Volvemos al parcial. La pregunta 8. El principio de la unidad de mando. A ver. ¿Cuál era el principio de la unidad de mando? Vamos, varios han respondido bien. Que toda persona tiene que estar subordinada a alguien. A ver, hablemos algo más concreto. Todo personal de la empresa debe de saber cuál es su, ¿cómo se dice? Cuál es su posición y saber cuáles son sus subordinados y quiénes son sus superiores. Bien, toda persona debe tener un solo jefe. Esa es la unidad de mando, un solo jefe, ¿ya? Por lo tanto, saber quién es el superior y también quiénes son sus inferiores, sus subordinados, en caso que haya personal bajo su dependencia. Para que no haya este principio, evita de que una persona podría tener dos jefes y tener confusión en el momento de saber a quién le va a responder. Entonces, este principio de organización se refiere que una persona debe tener un solo jefe. ¿Alguna pregunta? Yo creo que está claro eso, ¿no? Nos vamos entonces a la pregunta número 9. Aquí hablamos de que describan ustedes 5 indicadores de gestión. ¿Qué era lo que habíamos visto nosotros en la clase? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Entonces, en el texto que yo les compartí, habían estos 10 indicadores, ¿no? 10 indicadores. Aquí solamente se le pedía 5. ¿Y qué características tiene? Que tienen que tener un nombre, un algoritmo y un indicador estándar. Entonces, lo que tenían que hacer ustedes, agarrar 5 y responder en este formato. Algunos han puesto un nombre, no han puesto el algoritmo, otros han puesto el algoritmo, pero no han puesto el estándar. No nos sirve tener el algoritmo si no sabemos contra qué vamos a comparar. Y aquí, si ustedes se fijan, la mayor parte de los indicadores tienen que ver con la parte de producción. No estamos hablando de indicadores financieros
y otro tipo de indicadores que ustedes no lo van a manejar. Aunque en una empresa pequeña, pues el gerente general, cuando es el emprendedor, el propietario, pues tendrían que tener indicadores para cada área. Indicadores para la parte de producción, para la parte de administración y finanzas, para la parte comercial y para la parte de control y calidad. O la gerencia, en todo caso, que corresponde al ingeniero AUAI que ustedes tienen para realizar el práctico número 1. ¿Tuvieran preguntas sobre esto? Una pregunta, Licen. Sí. En caso de que yo haya colocado otra forma de algoritmo que nosotros decidimos en el área de producción, ¿sería válido? No hay problema, no hay problema, siempre y cuando cumpla la condición de tener un nombre, un algoritmo y un estándar. ¿Sí? Listo, gracias. Esto solamente es una referencia, no es una ley que cada empresa tiene que tenerla. Entonces, cada empresa verá cuáles son los indicadores que le permiten gestionar una mejor manera el área correspondiente. El directorio, por ejemplo, tendrá algunos indicadores más generales, el gerente general tendrá otros indicadores y cada gerencia de área tendrá su propio indicador. Inclusive cada departamento puede tener sus propios indicadores que le permitan, que le ayuden a gestionar de una manera eficiente los recursos con que maneja. ¿Listo? Entonces, fíjense, el directorio le interesará a algunos, no va a entrar, digamos, en nivel de detalle como entraría la gerencia técnica, la gerencia de producción, pero le interesaría, por decir algunos 10 indicadores o 5, depende, que le permita ver cómo está yendo el nivel, cómo está yendo la inversión que han realizado en esa empresa. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, licenciado. A ver. ¿Solamente el departamento de producción se va a encargar de los indicadores? No, yo le dije, cada área debería tener sus indicadores. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el directorio, si quiere, para no hacerlo muy grande, hablemos de 5 indicadores para cada grupo. ¿Ya? Ya en el práctico. De tal manera que ustedes van a aportar qué indicadores creerían ustedes importantes para gestionar el área correspondiente de su trabajo práctico. Como le digo aquí, digamos, no hay indicadores de venta, por ejemplo, indicadores de productos devueltos, indicadores de accidentes de trabajo. Bueno, hay de la parte financiera, de utilidades, de pérdida, ¿no? Del nivel de deuda, del nivel de rentabilidad, no hay eso. Entonces, cada gerencia debe tener por lo menos 5, cada grupo, perdón, debe tener por lo menos 5 indicadores que le permitan gestionar de manera eficiente los recursos asignados a cada área. No sé si quedó claro, Luis Enrique. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Quería preguntarle, la verdad que he intentado arreglar mi sonido, no se puede. ¿Será que me puede aceptar en otro teléfono? Lo aceptamos. Por favor. Sí, compañero, licenciado, a una compañera igual se le fue el internet, no sé si lo puede aceptar. Paola. Paola Olivares. A ver, un ratito. Sí. ¿Dónde está Paola Olivares? Ya, listo. Ya. Entonces, volvemos al examen, perdón. Y a la última pregunta.
decía, ¿cuáles son los principales beneficios sociales de un trabajador y cuándo ocurren? Fíjense que aquí no habíamos puesto nada de número porque no hicimos el práctico correspondiente. Era conceptualmente lo que vimos en clase y lo que está en el texto. A ver. Dicen una consulta, ¿cuántos como mínimo habría que poner ahí? Por lo menos unos 4. De acuerdo. A ver. Beneficios sociales. 1. ¿Cuál de ellos? Aguinaldo por Navidad. Aguinaldo, perdón. Ya, ¿cuándo ocurre? Cada año. Cuando el trabajador desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ya, miren, desde el primero, perdón, un ratito, 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Sí? ¿Y a quiénes les corresponde? A quienes tienen al menos 3 meses de antigüedad. Al que por lo menos ha trabajado 3 meses. Si ha trabajado un año, ¿cuánto le correspondería de sueldo? Un sueldo básico. El sueldo completo. Un sueldo completo si es un año, ¿verdad? Sí. Listo. Otro beneficio. ¿Vacaciones? Ya, vacaciones. ¿Cómo es la vacación? Es correspondiente cuando el trabajador lleva un año, o sea, a partir del año. Ya. Santiago, por favor. Tu micrófono. Después de un año. Y después de un año, ¿cuántos días le corresponde? De 1 a 5 años, creo que 10, 15 días. No, de 2 a 4 años es 15 días. 15 días. 5 a 9 ¿Ya? años es 20 y si no me equivoco de 10 años para adelante es 30. Es 30, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay una escala que también les he pasado. Entonces, después de un año le corresponde 15 días hábiles. Y si el trabajador tuviera vacación pendiente cuando se retira o es retirado, hay que pagarle la cantidad de días que le corresponden según su antigüedad. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Otro beneficio. La prima. La prima. Ya. ¿Cuándo se da la prima? Cuando la empresa logra ¿Hay qué? ¿Un estándar? No. No logra su utilidad. Cuando hay utilidad, se distribuye hasta un 25%. ¿Ya? Si ese hasta un 25% alcanza para pagar un sueldo, se le paga un sueldo completo al trabajador y si no, se prorratea. Después cuando veamos la próxima unidad, que es la contabilidad, pero aquí vamos a ver qué es la utilidad, son los ingresos menos los gastos. Solamente como aclaración, ¿ya? Cuando veamos la unidad número 3, vamos a ver ya a nivel de detalle qué significan los ingresos, qué significan los gastos. A ver, un beneficio más.
El bono de antigüedad. Bono de antigüedad. ¿Cómo se le paga el bono de antigüedad? Cuando el trabajador lleva 2 años, o sea, a partir de esa edad, 2 años Hay una escala, recién ¿no, verdad? percibe. Sí. Hay una escala que creo que el 5%, empieza con 5%. A ver. Sí, de 2 a 4 años la escala es 5%. Entonces, esto es el 5%. ¿Ya? Ya, un último beneficio. Desahucio. Desahucio. ¿Cuándo corresponde este beneficio? Cuando hubo un despido sin previo aviso. Cuando el trabajador es retirado de manera forzosa, ¿no? Sí. Pero sin incumplir la Ley General del Trabajo. Si usted ha incumplido la Ley General del Trabajo, ya no tiene derecho a este beneficio. ¿Y cuánto le corresponde? 3 meses de sueldo. 3 meses de sueldo. 3 sueldos. Bien. Y de una vez, para cerrar esto, algo que no hemos olvidado es el tema de la indemnización. ¿Qué cubre este beneficio conceptualmente? A ver. Daños permanentes en el trabajador por un accidente, ¿lo creo? No. Después vamos a hablar de eso. El desgaste físico y mental por cada año trabajado. El desgaste físico y mental. ¿Y cuánto le corresponde? Un mes de sueldo por cada año trabajado. Un sueldo por cada año. ¿Ya? ¿Y desde cuándo corre? ¿Desde cuándo se computa? Después de 90 días, ¿verdad? Después de 90 días. ¿Y qué pasa a los 5 años? Se da su quincena. ¿Quincena? Quinquenio. Después de los 5 años, entonces le corresponde el quinquenio. El quinquenio. ¿Qué es el quinquenio? Entonces, después que el trabajador ha trabajado ininterrumpidamente 5 años, a simple solicitud, la empresa tiene que pagarle 5 sueldos al trabajador y el trabajador sigue trabajando. Antes había que cumplir, el trabajador tenía que renunciar para pedir este beneficio. Y en este caso, la empresa tenía la opción de contratarlo o no contratarlo. Y y antes de mayo del 2006,
perdón, del 2010 creo, para tener derecho a este beneficio, debería, digamos, si el trabajador se retiraba antes de los 5 años, perdía este beneficio. Pero a partir de esa fecha, ya si se retira antes de los 5 años, igual la empresa tiene que pagarle la cantidad de sueldo que le corresponde en función del tiempo. Bueno, esa sería entonces la pregunta número 10. ¿Tienen alguna otra ¿tiene algún comentario? Entonces, yo le decía que ustedes tienen una materia de legislación laboral, creo que es el 9º semestre, que iban a desmenuzar el tema de los beneficios sociales. Acá lo que vamos a ver por un tema de costo, que vamos a verlo en un cuadrito enseguida. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos beneficios? Bueno, entonces dejamos de compartir y vamos a irnos un ratito para complementar la idea. ¿Dónde está esto? Espérenme un ratito. Licenciado, disculpe. Sí. La nota de los que están llevando habladas, ¿dónde la pueden ver? Pasa que yo tengo un compañero que está llevando habladas en mi grupo. Que me pase un correo al privado y yo le envío. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Espérenme un ratito. Licen, sí. Quería preguntarle sobre quería que me incluya algún grupo, quería que me lo verifique. Santiago está en nuestro grupo, Luis. Eso queríamos. Ah, ya, y Santiago no sabía. Sí, también, pero pasa que teníamos que avisarle a usted que él pertenece a nuestro grupo. Ya. Creo que le hicieron, ¿cómo se llama? Caso especial, algo así. Ya, espéreme un ratito. Licenciado, se va a apagar mi celular hasta... Si sale de la reunión, me va a volver a aceptar dentro de 2 minutos ya, por favor. Sí, se ve. Vamos a hacerlo más grande. Bueno, el objetivo en todo caso de mencionar el tema de estos beneficios es ver cómo impacta en el tema del costo. Por ejemplo, aquí están los primeros obligaciones patronales que tiene que aportar la empresa. Vivienda 2%, salud 10%, aporte solidario para la jubilación 3%, riesgo profesional 1.71%. En total suma 16.71. Pero como tiene que pagar cuando llegue el momento prima, aguinaldo e indemnización, también tiene que considerarlo en la provisión, de tal manera que al cabo de fin de año, haya los recursos correspondientes para hacer el pago. En total es 41%, partiendo, ¿no?, de un haber básico de ejemplo de 9,000, hay que agregarle 41.71%. Entonces, fíjense, de 9,000 que era, sube a 12,000. Entonces, por eso estamos viendo los beneficios sociales y los aportes laborales
patronales, para que tengan en cuenta ustedes que si el trabajador le van a pagar a ustedes 9.000 como total ganado, ya su haber básico, más el bono de antigüedad, más bono de frontera, más horas extra, más recargo, todo eso hace 9.000. Tiene que considerar que para la empresa tiene un costo de 12.700. ¿Ya? Entonces, mensualmente, ya desde el punto de vista de la contabilidad, la empresa tiene que todos estos pagos de acá son mensuales. ¿Ya? En el momento que elaboran la planilla, hay que hacer el pago, hay que calcular el pago y hacer el aporte correspondiente a las instituciones que corresponden. Sin embargo, todo esto de acá hay que guardarlo para el momento que llegue el pago del aguinaldo, la indemnización o la prima. Entonces, cuando elaboran la planilla, el costo que tiene que ir en este caso, al producto, no son 9.000, ¿no? No serían 9.000, serían 12.754. Entonces, estamos viendo estos beneficios porque no va a afectar al costo de la planilla que se paga en forma mensual. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Aquí, por ejemplo, como ven ustedes, no hay vacación porque la vacación normalmente no se paga. ¿Ya? Es muy eventual que se pague la vacación porque el trabajador tiene que salir de vacación por 3 motivos que hablamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan los 3 motivos? A ver, Santiago. Licen. ¿Me escuchan? Se va sacando pues de acuerdo a los porcentajes de ahí y se va calculando. No, yo le preguntaba cuáles eran los beneficios de que el trabajador o la conveniencia de que el trabajador salga de vacación y no se le pague. Porque algunas empresas, en algunas circunstancias, en lugar que salga el trabajador, se le paga. Se le paga la cantidad de días que le corresponde, ¿ya? Pero habíamos comentado en clase que era beneficioso para la empresa que el trabajador salga de vacación. Y habíamos dado 3 motivos. ¿Alguien se acuerda de esos 3 motivos? Para entrenar nuevo personal, sería un motivo. Descanso mental, más que todo. Capacitar a nuevo personal, otro. Descanso psicológico, mental, creo. El descanso mismo. ¿Y la otra? ¿Había una más? Por ejemplo, el trabajador pues debe de descansar, digamos, para entrar con pilas nuevas, ¿no? Ya lo dijimos eso. Habíamos dicho de que el tema del descanso, el tema de capacitar al nuevo personal y la otra. Ver posibles casos de corrupción, creo que había una. Detectar posibles irregularidades. ¿Ya? Entonces, normalmente la empresa, por ejemplo, no contrata un personal para reemplazar al que salió de vacación, ¿ya? Porque entre los otros compañeros de trabajo suplen ese puesto, muy eventualmente se contratará por algo muy especial, pero no se estila en tu caso. Entonces eso no se lo pone como parte del costo. Entonces, redondeando, si el trabajador gana 9.000 bolivianos, para la empresa le cuesta 12.754 por todos estos temas que estamos viendo.
¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, licenciado, el aporte solidario es un aporte que hace la empresa hacia el trabajador. Es para, no al trabajador, es para un fondo para, para la jubilación, ¿ya? Es decir, para los que para los que tienen una jubilación baja, entonces este aporte va a aumentar el fondo y ya se mejora un poquito el tema de del bajo, del bajo importe que recibiría una persona jubilada. ¿Ya? Para eso va ese 3%. Entonces no le corresponde a todos los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si tiene 9.000, no creo que reciba aporte solidario. Claro, no. La empresa aporta, pero ya la distribución no lo hace la empresa. ¿Ya? No lo hace la empresa. Lo hace la empresa que tiene que ver con el tema de la jubilación. Entonces, la empresa aporta a la AFP y la AFP ya maneja y hace la distribución. No es que la empresa hace la distribución a cada uno de los jubilados. Porque ya una vez una persona que se ha jubilado ya pierde la relación laboral con la empresa. Y también la empresa no tiene nada que ver que ya con el trabajador jubilado. No, mi pregunta más que todo era, por ejemplo, estos sueldos altos de 9.000, ¿la empresa también tiene que dar aporte solidario? ¿O solamente con los que tienen un sueldo bajo? No. Lo que le digo es, sobre estos 9.000, la empresa aporta 3%. 3%. Este 3% se va a un fondo. ¿Ya? Ese fondo no lo maneja la empresa. Lo maneja la AFP. ¿Ya? Entonces, cuando el trabajador que sea jubilado de cualquier empresa, porque su renta es baja, entonces con este fondo mejora un poco el tema de su jubilación. Pero ya la empresa se desliga, aporta ese 270 bolivianos y se desliga de qué es lo que se hace o qué no se hace o qué no se hace con este fondo. No sé si queda claro. Sí, gracias. Bien. Acá hay otro elemento también importante. Una consulta le dicen, esto de aquí, por ejemplo, todos estos porcentajes, tiene que ser sobre lo que es el salario mínimo que se debe de cancelar, ¿no? No, aquí, ¿qué dice aquí? Total ganado. Total ganado. O sea, sobre el total ganado, ¿dice? Sí. Está bien, gracias. ¿Ya? Entonces, este riesgo profesional, por ejemplo, ¿qué incluye? Eso también no lo maneja la empresa, lo maneja la AFP. Cubre las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. ¿Ya? Si, por ejemplo, un trabajador no estuviera asegurado, la empresa no hubiese hecho los aportes correspondientes y el trabajador muere, la empresa tiene que pagar 24 sueldos. ¿Ya? Pero si el trabajador muere por tema de accidente de trabajo, entonces lo que se hace cargo es la AFP, ya no la empresa. Entonces, fíjense la importancia de que la empresa esté aportando regularmente, ¿no?, a las diferentes instituciones que haya que aportar para cubrir la seguridad de los trabajadores. ¿Alguna otra pregunta? Licen, en el tema de las viviendas y la parte de salud, eso, ¿cómo? No le entendí muy bien, Licen. La vivienda también lo mismo. Se aporta a un fondo de vivienda y esa institución que tiene que ver con la vivienda, ¿cómo se llama? Construye viviendas populares
y se le asigna a los trabajadores. Pero aquí no hay una relación directa, por ejemplo, en que la empresa está aportando y usted le va a dar una casa sí o sí, ¿ya? Peor si ya tiene casa. Entonces, ese otro trámite que el trabajador tiene que hacer ante los organismos de vivienda, FOMBI, por ejemplo, ¿no es verdad? Y ver de que si es que puede acceder a tener una casa de las casas que construyen con estos fondos. ¿Ya? Igual la empresa aporta a FOMBI, pero ya no administra estos fondos. Ella lo administra FOMBI, construirá las viviendas y aplicará a los trabajadores que crean conveniente. Pero no hay una relación directa que porque la empresa aporta sí o sí le va a tocar una casa. Peor si ya tiene una. Y el otro tema que mencionaba era el tema del tema de salud. Entonces, la empresa aporta el 10% y lo afilia a usted a la caja que está afiliada a la empresa. Caja petrolera, caja de camino, caja nacional, caja bancaria, caja universitaria, ¿ya? Y ahí ya usted afilia a usted y toda su dependencia que tenga bajo su responsabilidad. Esposa, hijos, hija, madres, padres, si es que dependen de uno, o hermanos que tengan alguna discapacidad, y ya eso ya corresponde por cuenta de la caja de salud. La empresa se desliga con aportar el porcentaje que le corresponde según ley. Y tiene que hacerlo mensualmente a cada una de las entidades aseguradoras. No sé si quedó claro, Santiago. Sí, correctamente, Licen. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, estamos viendo estos beneficios que ustedes lo van a ver desde el punto de vista más legal en el noveno semestre por un tema de costo, ¿ya? No vayan a creer ustedes que si contratan un trabajador por 9,000, por ejemplo, o el importe que sea, ese va a ser el costo que van a incluir ustedes. Digamos, si fuera 5,000. Entonces, 5,000, pero para la empresa le cuesta 7,000. Por todo eso que estamos viendo. Ahora, hay otro tema, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hoy estamos en mayo? Hemos conocido que va a haber un aumento salarial de ¿cuánto? 3% creo, si no estoy mal. Ya. Pero resulta que el 3% corre desde enero. Entonces, hasta mediados de mayo, la empresa tiene que calcular el retroactivo de enero a mayo, ¿no? Para pagarle al trabajador el retroactivo por ese periodo de tiempo según el porcentaje de aumento que haya. Entonces, las empresas prevén ese porcentaje, saca una media, ¿no? De los últimos aumentos, para ir incrementando el costo en los productos, porque de lo contrario, resulta de que los meses de enero a mayo tendrían un menor costo contabilizado, pero con la reliquidación, con el reintegro, con el retroactivo, ya esos meses tendrían más costo. Y resulta que ya nosotros hemos vendido el producto y ya en este caso tendríamos pérdidas durante esos 5 meses que no hemos podido considerar una provisión. Entonces, ya es un tema ya contable de que las empresas prevean, ¿de verdad? Para que no haya costos menores en los primeros 5 meses. No sé si se entiende eso. Bueno, alguna cosa que quería mostrarle acá era.
¿Se ve la pantalla? Sí, dice. Sí. Entonces, fíjense, al trabajador también le descuentan, ¿no? Aquí hay un aporte laboral, aporte en todo caso, patronal, que es 16.71, por todos estos conceptos. Aquí faltaría en todo caso la provisión de los beneficios sociales, que sería la prima, el aguinaldo y la indemnización para llegar al 42% que vimos hace rato. Pero al trabajador de esos 9.000 que habíamos visto, le descuentan para su jubilación, para riesgos comunes, una comisión que se le paga a la AFP y un aporte solidario. Pero este aporte solidario también tiene una escala, ¿ya? Que va subiendo de acuerdo a al importe que gana. Entonces, al trabajador se le descuenta 12.71%. Aquí habíamos visto el 13% del RC/IVA, pero vamos a ver enseguida de que cuándo ocurriría el descuento. ¿Ya? Entonces, no lo estamos sumando ese posible 13%. ¿Tendrían ustedes alguna pregunta sobre esto? Entonces, el aporte para la vejez es el tema de la jubilación. Cuando ustedes hubiesen trabajado, cuando tengan a partir de los 58 años, y para las damas, 58 años y un año menos por cada hijo que tenga. Riesgos comunes significa los riesgos que pueden estar fuera del trabajo. Por ejemplo, ustedes están en su casa y tienen un accidente, entonces este fondo cubre esas atenciones por ese concepto. Fíjense que el riesgo común y el riesgo profesional lo paga la empresa. ¿Preguntas? Sí, ¿cuál es la diferencia entre laboral y patronal? En que el patronal lo paga la empresa, el laboral lo paga el trabajador. ¿Ya? De eso que vimos hace rato, por ejemplo, vamos a... Antes que cambie, perdón, por favor. Que no me quiero olvidar. Es que aquí un ratito. Ahí. No, es que este dato lo jala y lo había. Entonces, de estos 9.000, se le descuenta 12.71%. Pero volvemos acá. Este era el cuadrito que estábamos viendo. ¿Cuál era su pregunta, Luis Enrique? En estos casos donde tanto el trabajador como la empresa aportan, ambos están aportando ese bono, ese beneficio. El aporte solidario, sí, claro. Por decir, es exactamente que es el único, ¿no? Sí, ese sería. ¿no? Sí, pues me di cuenta que es el único. Pero para el aporte solidario, para los trabajadores hay una escala, ¿ya? Cuanto más gana, este es el aporte mínimo. Puede llegar al 5%. Licen, una preguntita. Por ejemplo, yo cuando trabajaba, me descontaban aporte laboral, digamos, ¿no? El 12.71. Todo lo que Perdón, está un ratito. Este aporte laboral, fíjense acá, este aporte laboral solidario, que aquí es el 0,5%, sube en esta escala. ¿Ya? Mayor a 13.000, mayor a 25, mayor a 35. Ya, lo escucho, va a disculpar, Santiago. No, no hay problema, Lice. Le decía, digamos, arribita dice aporte laboral, ¿no ve?
12,71%. Ahí nos descontaba, digamos, cuando uno era trabajador, digamos, común, digamos, ¿no? Eso me acuerdo que en mi boleta era todos esos detalles me descontaban. ¿Ya? Pero este de aporte patronal, no, digamos, eso le descuentan a los ingenieros, a los técnicos. No. El aporte laboral le descuentan a todos, no importa si es ingeniero, barrendero, jardinero, respetando el oficio, ¿ya? No importa el nivel que ocupe. ¿Ya? Eso se lo descuentan a ustedes en su planilla y tiene que haber una papeleta, ¿verdad? Donde esté desglosado los descuentos. Sí. La parte patronal significa que la empresa aporta, no el trabajador. La empresa es la que aporta. Ya, la empresa. La empresa. Por eso es que mostramos acá nosotros y decimos, si al trabajador se le paga 9,000, para la empresa el costo por ese trabajador le sale 12,754. Su costo. Eso es lo que va a ir a la planilla del costo del producto. ¿Ya? Eso va a encarecer el costo del producto por estos conceptos que estamos viendo. En cambio, al trabajador se le descuenta el 12,71, pero la empresa no es que se queda con esa plata, tiene que depositar a cada una de las instituciones que manejan estos beneficios. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, Lisen. Es para que ustedes tomen en cuenta de que este manejo, por ejemplo, fíjense que si ustedes no aportan regularmente lo que le descuentan al trabajador, el trabajador, por ejemplo, puede verse sin que le cubren este riesgo común porque la empresa no aportó. Y si la empresa no aportó para los riesgos profesionales y el trabajador tiene un accidente y fallece en la empresa tiene que pagarle 24 sueldos. Pero si el trabajador fallece y hay este aporte regularmente, entonces el que corre con los gastos es la AFP. Entonces, si la empresa no aporta al seguro de salud, la empresa que maneja el tema de salud no le da la atención. Y si el trabajador se enferma, la empresa tiene que pagar aparte del 10% que tendría que pagar regularmente. Entonces, el manejar esto también significa, por ejemplo, posible un daño económico, una responsabilidad civil, aparte de la responsabilidad administrativa de no hacer todos estos trámites correspondientes. Entonces, muchas empresas se han visto en problemas con que llega la planilla, le pagan al trabajador, le hacen el descuento y no depositan ese descuento. O no hacen el pago a la empresa por el concepto de los aportes patronales. Y cuando el trabajador quiere tener ese beneficio, se encuentra con que está bloqueado por falta de pago. Y lo peor todavía es de que en el caso de la jubilación, hay algunas empresas que por X o Z motivo ilegalmente han hecho aportes por planillas alteradas. ¿Ya? Entonces, en lugar de aportar este seguro de vejez del 10% que el trabajador es el que debe aportar, resulta que acá le pusieron que no ganaba 9,000, que ganaba 4,000. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitarse estos aportes de acá. Pero el más perjudicado es el trabajador porque este 10% le van a calcular sobre una planilla alterada. Y cuando le toque jubilarse, resulta que usted no va a recibir más que 2,000 bolivianos. Y eso va a ser cuando usted tenga 60 años, que nadie no va a conseguir un nuevo trabajo, digamos.
Entonces, pero para eso la AFP le pasan a usted las liquidaciones mensuales para que usted haga el acompañamiento de que la empresa está haciendo el aporte de acuerdo a lo que usted gana en feria. ¿Preguntas? Bueno, aquí habíamos hablado de, alguien me pidió que le explique el tema del RCIVA. Si el trabajador no presentara facturas, la empresa tiene que descontarle el 13%, que ya aumentaría ya el 13% al importe que tiene acá. Sería 12 más 13, serían 25.71%. Pero a quienes le descuentan ¿cómo se llama? El RCIVA. Un ratingo. Se me perdió, se me entrepapeló el ¿Se ve la pantalla? Se ve el cuadro de Excel. Sí. Un ratingo. Un ratingo. Acá está. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Ahora sí. Ya. Este es un ejercicio que hemos calculado con el nuevo salario mínimo ya de 2.250. Acá está. Y este sería el importe que estaría exento si usted gana 10.315, si usted gana 10.314, no le descuentan nada del RCIVA. ¿Ya? Porque aquí, de estos 10.000, se le va a descontar el 12.71% que usted aporta. ¿Ya? Entonces tendría usted 9.000. Sobre esto, se le descuenta 2 salarios mínimos nacionales, que ahora está en 2.250, que serían 4.500. Sobre estos 4.500, quedaría 4.503. Sobre eso se le descuenta el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y quedaría 585. No, perdón. Ese sería el 13% sobre este importe de 4.503. Y aquí se le descuenta el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y quedaría 585. El neto quedaría 40 centavos, que ya no influye en el tema del cálculo. Entonces, el que gana 10.314 ahora no se le cuenta nada ni tiene la obligación de presentar factura. Si ganara un importe mayor, ya tuviera que, por ejemplo, si ganara, ¿cuánto? Pongámosle 20.000, digamos. Entonces, se le descuenta 1.900 y tendría que presentar facturas por este importe. Por 8.000. Todas las facturas que tengan que ver con actividades personales, ¿no? Ese sería el cálculo. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo conozco personas que ganan 5.000, 6.000, igual lo hacen presentar factura. Correcto, entonces son hasta 10.314. ¿Ya? Pasado eso, tienen que presentar factura. Ya la empresa ya establece si hay que llenar formularios, si ustedes presentan directamente la factura y ya se las ordena, ¿ya? Normalmente lo que hace es que hay formularios que uno no llena la factura, imprime el formulario y la adjunta a la factura y con eso ya uno llega a la empresa.
para que no sea un cargo para la empresa estar ordenando la factura, registrando cada una de ellas en el formulario, porque eso demora tiempo. Normalmente lo que hacen es que el trabajador llena el formulario y imprime el formulario con las facturas de respaldo y la entrega a la empresa. Si presenta por menos, la empresa le descuenta el saldo, y si presenta por demás, ese saldo queda para el próximo mes. Por ejemplo, si ustedes compran un vehículo, la factura le va a durar seguramente para 1 año, 2 años, 3 años, depende del importe de la factura y depende de cuánto gane. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Entonces yo después voy a preguntar en los exámenes, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, la próxima unidad que vamos a ver es la unidad número 3, que es contabilidad.